Mega Noticias con Paco Ramírez. Crisis y más crisis en la oposición. Murió el PRD, aunque insisten en moverle la patita. El PAN se incendia camino a la renovación de su dirigencia y el PRI con los peores resultados en su historia. Apenas 11% de los votos. ¿Qué tiempos aquellos de la hegemonía a lo largo de 70 años? El desastre del PRI empezó ya también, es que hay que mencionarlo, hace años, y hoy Alejandro Moreno busca reelegirse, cambiar logo, nombre, vamos, una reforma profunda, pero con él al frente. El domingo en la Asamblea Nacional decidirán si cambian o no estatutos. El PRI lleva años en una caída constante. Hoy apenas conserva 2 estados, se desfonda, se extingue, nutriendo de cuadros al nuevo PRI. Morena, solo vea los nombres y las formas. El PRI no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Será así? Vamos con la crónica de una muerte anunciada. Jorge Chaparro, adelante. ¿Estamos presenciando la desaparición del partidazo del gobierno? ¿El PRI se acerca a su ocaso? Desde aquella decisión de Cuauhtémoc Cárdenas, en la que también salieron del PRI personajes como Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y otras connotadas figuras, el partido entró en una debacle. Uno de los momentos cruciales fue el asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994. A pesar de que Ernesto Zedillo ganó con un 48.6% de los votos, al término de su sexenio y luego de una desastrosa campaña, Francisco Labastida Ochoa perdió ante el panista Vicente Fox Quesada. Era la primera ocasión en 70 años que el PRI perdía una elección presidencial. Aunque en 2012 regresó de la mano de Enrique Peña Nieto con 38% de los votos, su presidencia provocó un gran malestar ciudadano y la irrupción de Morena, con Andrés Manuel López Obrador como su candidato en 2018, luego de 2 intentos fallidos, por fin logró la presidencia y deja en un tercer lugar al candidato tricolor José Antonio Meade, con solo 16% de los votos. El partidazo que había ganado todo, prácticamente sin oposición, comenzó a perder todo a partir de 2015, cuando gobernaba 19 entidades. La derrota de 2018 obligó a Manlio Fabio Beltrones, entonces presidente del partido, a presentar su renuncia. En esa elección se achicó a 12 gobiernos estatales. Ante este panorama asume la presidencia del partido Alejandro Moreno Cárdenas en 2019. Su primera gran prueba fue en 2021, cuando perdió 8 estados: Campeche, Colima, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Zacatecas y Tlaxcala. En 2022 recupera Durango, que había sido gobernado por una coalición del PAN y el PRD con José Rosas Aispuro. Pero al siguiente año logró retener la gubernatura de Coahuila. Pierde la joya de la corona, el Estado de México. Alejandro Moreno Cárdenas, que concluyó su presidencia en 2023, logró alargar durante un año pero tendrá que entregar la presidencia nacional del PRI en agosto próximo, a menos que el domingo logre un acuerdo para modificar los estatutos nacionales del PRI y entonces sí quedarse en el cargo hasta 2032, si es que aún hay partido. La información que tengo, volvemos contigo. Así es, Jorge, muchas gracias. A ver, y establecemos comunicación con Dulce María Sauri, expresidenta del PRI. Dulce María, como siempre, agradecido de que nos regale unos minutos. Y déjame preguntarle, hace un momento en la editorial cerraba yo con que el PRI no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Está de acuerdo? Bueno, durante muchísimos años, la opción de participación política en México era el Partido Revolucionario Institucional, casi la única. Las oposiciones, significativamente Acción Nacional, tenían, sin lugar a dudas, un grupo de seguidores, cuadros muy destacados, pero era una minoría. Y el Partido Popular Socialista, por el extremo izquierdo,
también era una minoría con personalidades muy destacadas. La gran escuela política del país fue el PRI, pero esto cambió junto con el desarrollo de la vida democrática del país, la transición política que culminó con la pérdida de la mayoría en la Cámara de Diputados en 1997, principalmente fue construida con una mayoría priista en las cámaras. El partido, con una visión de Estado y un compromiso, impulsado por las demandas de la sociedad, realizó esta transformación y se inauguró un largo periodo de 97 que terminó justamente ahora el 2 de junio con esta derrota de las oposiciones y una mayoría a favor de Morena y sus aliados. Y ahora, Francisco, estamos en los albores de la emergencia de un nuevo régimen político con rasgos fuertemente autoritarios. Y puedo garantizar que en 2027 la lucha electoral no va a ser entre partidos políticos como la fue entre 97 y 2024, sino va a ser contra el régimen político y su brazo electoral, que es Morena. Ahora, mientras eso llega, Dulce María, este domingo, legal o no legal la asamblea, legal o no el cambio o la reforma de estatutos, ¿vendrá ese cambio en el PRI, sí o sí? Déjeme hacer una brevísima relación de hechos. Sí. El 3 de junio, cuando todos los partidos políticos estaban cuidando que terminara el recuento de los votos en las casillas electorales, cuando empezaba la defensa de los triunfos, que los hubo, de candidatas y candidatos del PRI que fueron impugnados inmediatamente por los adversarios políticos y que requerían del apoyo del partido, especialmente de la dirigencia nacional. En ese momento surge la propuesta de convocar una asamblea nacional para realizar una revisión a los documentos básicos del PRI. Es una asamblea ilegal, ¿por qué? Porque fue convocada cuando todavía estamos en el proceso electoral, pero además extrañamente política en cuanto al apresuramiento, a hacer las cosas en una forma prácticamente secreta, las asambleas municipales, estatales, llegar finalmente hace unos cuantos días a que se reunieran las 4 comisiones dictaminadoras, la de declaración de principios, la de programa de acción, la de código de ética partidaria y la que parece que es el centro real de la atención del presidente del Comité Nacional, que es la Comisión de Estatutos. ¿Por qué tanta prisa, Francisco? Es correcto. ¿Por qué la prisa? ¿Por qué arriesgar al partido en su conjunto a una ilegalidad? Pues porque necesita el presidente del Comité Nacional que se elimine un candado que impide en forma absoluta la reelección. Yo fui presidenta hace 24 años del Comité Ejecutivo Nacional. Bajo circunstancia alguna puedo volver a presidirlo. Lo prohíbe ese artículo. Pues Alejandro Moreno ha desarrollado toda esta compleja estrategia difícil para poder levantar el candado y tener Dulce María, 2 consecutivos. Dígame no una cosa. 8 años. 12. Sí, estamos hablando de 12 años de reelección, me estaría hablando del 2032, pero bueno, más allá de eso, ¿quién no puede evitar? ¿Qué pueden hacer más allá de los pronunciamientos? Alejandro Moreno es el presidente del Comité Ejecutivo, el presidente del partido, déjeme decirlo así, es el dueño del partido. ¿Qué pueden hacer? A ver, la primera cuestión es que hay una sentencia del Tribunal Electoral que señala que al concluir el proceso electoral federal, que terminará con la calificación de la elección presidencial no más allá del 6 de septiembre por parte del Tribunal Electoral, tiene que dejar la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional y está obligado a convocar a su renovación. ¿Por qué la prisa? Pues para poder en estos 2 meses antes de septiembre obtener la reforma y cuando ya esté obligado por esta sentencia del tribunal a dejar la presidencia, estar listo para la reelección. Esa es toda la estrategia que hemos visto en el último mes.
último mes que debería de haber estado dedicado al menos a comenzar ese ejercicio crítico de revisión para poder entender y desde luego asumir los errores, los vicios, las deficiencias que tuvo el PRI, que lo colocaron en esta delicadísima situación electoral. Menos del 11% de la votación, 10% casi, un poco más de la votación nacional obtuvo el PRI en las elecciones recientes. Territorialmente hablando, el PRI fue abatido. Y los triunfos fue en coalición con el PAN y con el PRD, y en el caso del Senado son las primeras minorías que se negociaron con PAN y PRD para encabezar las fórmulas en algunos estados, como el mío, Yucatán. Bueno, si esa realidad electoral no motiva una reflexión profunda del partido, pues difícilmente podemos empezar a construir una etapa nueva. Lo que quiere el presidente del Comité Ejecutivo Nacional al pretender reelegirse es sofocar, acabar con el PRI, sin duda alguna. Déjame decirlo así, y lo decía también hace un momento, ¿es la crónica de una muerte anunciada ya? Bueno, digamos que los resultados electorales desde 2019 así han estado señalando el declive político en la preferencia ciudadana de nuestro partido. En vez de enfrentarla, en vez de haberlo enfrentado desde 2021, cuando de 8 gubernaturas que tenía el PRI, perdió las 8, como bien relató usted en la nota inicial, y luego después de 4 gubernaturas que hubo en juego, el PRI ganó Durango, que por cierto lo ganó en coalición con Acción Nacional, que era gobierno en Durango. Acción Nacional decidió hacer suya la candidatura que propuso el PRI y así se ganó ese estado. Y luego en 2023 ganó Coahuila, pero perdimos el Estado de México. Esa debería haber sido una motivación enorme para que la dirigencia nacional concluyera su periodo en agosto de 2023. Obtuvo una prórroga del Consejo Nacional que fue validada por el Tribunal Electoral, pero al mismo tiempo el tribunal le dijo, se acabó, terminando el proceso electoral, te va. Pero él quiere irse con la reforma de los estatutos bajo el brazo para poder reelegirse. A ver, legalmente hay mucho que hacer. Se va a impugnar esta asamblea porque desde su convocatoria no se reunió el requisito de legalidad, porque está incumpliendo la prohibición de hacer reformas estatutarias cuando todavía estamos en proceso electoral. Pero también hay una dimensión moral de esta lucha. No basta con decir, concluye tu periodo, Alejandro Moreno, y vete, sino que la militancia del PRI, las y los priistas, retomemos, reconquistemos nuestro partido, que ha sido usurpado por un grupo encabezado por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno. Una batalla complicada y difícil, Dulce María. Yo te preguntaría si esa batalla este domingo marca la reelección de Alejandro Moreno. ¿Hay futuro de Dulce María en el PRI? A ver, yo tengo la vocación y la intención de permanecer en el partido, porque Francisco, yo tengo claro de que el PRI es mucho más allá que sus dirigencias. Aún esta dirigencia que ha dado pésimos resultados para el partido y que ha impedido al PRI a jugar un verdadero papel en las oposiciones. Y hablo en plural porque enfrentar al régimen político como vamos a tener que enfrentar en 2027 exige un rediseño total de las oposiciones, partidistas y ciudadanas, que estemos dispuestas a hacer frente a un régimen autoritario y a su brazo electoral. Déjame por último preguntarte, Dulce María, aquel 1988 con la salida de Andrés Manuel López Obrador del PRI fue el primer clavo del ataúd y ahora esta podría ser el camino hacia el último clavo del ataúd. A ver, yo quiero reconocer que en 1987, que fue cuando se dio la única fractura que ha vivido el PRI,
Es correcto. Los priistas que salieron del PRI, encabezados por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Pequeña Martínez, Exacto. fueron priistas que salieron a enfrentar el poder que en ese momento tenía el PRI en forma casi absoluta. Todavía éramos partido mayoritario ampliamente, por no decir hegemónico. Muy distinto a otras decisiones que se han dado, especialmente en los últimos tiempos, en que priistas han salido, pero a sumarse al poder que tiene Morena. Entonces no hay que confundir las cosas. Pero lo que está viviendo en este momento el PRI es simple y llanamente rescatar al partido de la situación crítica en que lo ha puesto esta dirigencia nacional. Y rescatarlo pasa por un primero ineludible paso, que es que concluya la dirigencia encabezada por Alejandro Moreno, tal como lo señaló el Tribunal Electoral, cuando termine el proceso electoral. Ni un día más. Oye, y finalmente, Dulce María, Morena se ha robado, déjame decirlo así, se ha robado todo del PRI. No, ojalá se hubiera robado todo, especialmente esa vocación de crear instituciones. Morena se ha distinguido por destruirlas y ha sido muy eficaz, pero la creación de nuevas instituciones ha estado todavía ausente de su agenda. Yo espero que esta etapa en que la responsabilidad política, al tener la mayoría absoluta, incluso calificada en las cámaras, dé resultados y que si algo le aprendió al PRI del pasado Morena, se exprese en nuevas instituciones que sirvan a México, sirvan a la ciudadanía y sirvan a la democracia de este país. De otra manera, solo se habrá quedado con las mañas priistas, pero ninguna de sus virtudes. Dulce María Sauri, te agradezco como siempre estos minutos para Mega Noticias. Nos mantenemos pendientes de lo que ocurre el próximo domingo. Muchas gracias por su interés, Francisco. Gracias. Siempre